Hola, soy Aquí Les Digo. Y yo, Clara Primicia. Bienvenidos a una nueva edición de PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Hoy, en el Día Nacional del Guardapolvo de Médico. ¿Cómo del guardapolvo de médico? ¿Por qué tiene un día? Bueno, porque el tema es así. Había un chico que era muy inteligente que iba a la escuela en guardapolvo. Era tan inteligente que se recibió de médico a los 10 años. Nah. Bueno, a los 11, ponele. Nah. No, bueno, por ahí. Era chiquito. Entonces ahí todos empezaron a usar guardapolvo. Mira vos. Interesante, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, vamos a arrancar este programa con algo que a mí me fascina. ¿Será la banda? ¿Será? ¡Claro que sí! Era claro. Vamos a escuchar a la banda. A ver. ¡Carajo! Bravo. No. Está muy bien, es lo que está bailando este. Hay un pequeño Bravo. Tito, sentá en el noticiero, Tito. Necesito unas palabras. Abandoné el litoral y zapateando he venido. Y he dejado abierto el nido para poder regresar. ¿Y la naranja? Yo tengo la naranja. Naranja de Córdoba. De Córdoba la traje. Y si no va a bailar usted, maestro, tóquese un buen chamamé.
empuje tiene la banda, qué polenta, qué... ¿Cómo decirlo? ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! Hablando de fuerza, ¿vos qué tal venís de fuerza? Yo, por favor. Mucha fuerza hay en este Te cuerpo. juego una pulseada. Pero ¿te parece? Acá estamos conduciendo un noticiero. Un momentito, Después, nada más. no. Después, ahora vamos a presentar a los hermanos Estrella, que nos van a presentar una nota muy interesante. Ya la juguemos, dale. Dale, bueno. Ya. Pero, Sí, Bueno. vamos. Sí, dale. 1, 2, 3. Dale. Dale. Che, escuchame una cosita. Viste que la persona que vamos a entrevistar es un tipo que cuenta cosas de terror. Sí. Así que me parece que la nota se la tengo que hacer yo. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué vos? ¿Y por qué vos te asustás más que yo? Yo me asusto. Ah, pero yo me vos te asusto asustás más que mucho vos. Yo me asusto mucho más que vos, claro. Vos no te asustás nunca, ¿no? No sé Nah, qué- sí cómo me vas a asusto, asustar. La nota se la tengo que hacer yo, ¿sí? Ahora deja de pensar qué preguntas hacerle a este tipo. Digo, pues escribe y cuento de terror. No me... Viste que vos te Estabas asustás más que cargando. yo. Así que la Ah, nota ¿cómo? se la voy a hacer. Agarrando a la gente desprevenida, ¿no es cierto? Eso es tu buen deporte, ¿no es cierto? La nota se la tengo que hacer yo. Digamos, a ver, déjame preguntar. Señor, ¿usted le da miedo las cucarachas? Quizás cuando... La nota se la voy a hacer. ¡Ay, el corazón! ¡Ay, me asustaste fuerte! ¡Ay! ¡Ay! No, está bien, ganaste vos esta vez, ¿eh? Ganaste vos. Claramente vos estás... Yo me asusto mucho más que vos, ¿no es cierto? Sí, ¿qué pasa? La nota se la tengo que hacer yo. Eso es muy fuerte. Eso es muy Señor, fuerte. ¿usted le da miedo, por ejemplo, si se pone shampoo y después no se pone crema? Ganaste vos, sí, tenés Por supuesto razón. que gané. Ganaste Yo vos. soy el que menos miedo tiene. Miedo yo, digamos, un tipo hasta... oh. Oh, araña. ¿Qué pasa con los hermanos Estrella? Siempre esperando al invitado, siempre tratando de conseguir la nota y no lo logran. Vamos a ver si llegó el invitado. Dale, Aquiles. Bueno, tranquilo. No entiendo. La verdad, Esteban, no entiendo cómo el hombre no llega, digamos. Hay un horario que cumplir, somos todos responsables. Digo, ¿no? Esto de Lo estar que esperando, pasa ¿no? es que fui de Urquiza, el sol del que de la torre decía que sí. Que te fuiste a las torres de Venecia, pero no hay de torres en Venecia. No. El cita de Urquiza, la Calecita, Joaquín. Ah, la Calecita. Te fuiste en Calecita y en Arlequín. O sea, un Arlequín te subió al hombro y te dijo, vamos hasta las torres de Venecia. No entiendo. No. El cita de Urquiza, así el coche, el cayó. La cita del Arlequín era en un corso. No te entiendo nada, Esteban, digamos, estaría bueno que empieces a modular un poco. No. Porque ¿Sabes lo que esto de pasa? Es hablar que así- vos no entendés bien porque... Ay, eran unos dientes falsos. ¿Viste que te asustaste? La verdad, Porque los dientes- tenés razón y te felicito, Esteban, porque estuviste ¿Viste? excelente. Son Nunca me buenísimos. había asustado tanto. La verdad, te felicito. Por favor, necesito que me estreches la mano. Sí, porque... en sentido- La nota se la voy a hacer yo, ¿sí? Señor, ¿usted le da miedo la cucaracha cuando se asoma debajo de la cama o las aplasta con...? Sí, te tengo que decir que te felicito, la mano fue muy buena. Estuvo bueno. Me ¿viste? asusté mucho. Estuvo bien, la mano lo estuve pensando hace un montón de días. Sí, yo pensé que con los dientes también te ibas a asustar. Me asusté un montón, la Ah, ¿te verdad, me asusté un asustaste? montón, me asusté un montón. Bueno. Pero creo que la entrevista esta vez se la tengo que hacer yo. Sí, no sé si vos, pero los dos creo que estuvimos bien. Vos con la mano y yo con los dientes. Yo creo que los dos. Podríamos hacer... Bueno, le preguntámoslo entre los dos, ¿qué te parece? Ah, bueno, sí, puede ser. Ponemos el micrófono en el medio y le decimos, señor, ¿cuántos años tiene? Me gustó esta de los dos así. ¡Qué cosa! Los hermanos Estrella. ¿Estás bien, Aquiles? ¡Sí!
Siempre compitiendo. Hay que ser más compañeros, más amigos. Che, a ver, vamos a ver si llegó el invitado. Vení, Aquiles, mirá. Ahora jugamos de nuevo. ¿Viste? Eso para que aprendas. No, Ahora la no, nota está se la bien, voy a sí, hacer sí, yo. tenés razón. No, Lo que usted pasa cuando que... se va a dormir, ¿tiene miedo de la oscuridad? No, es raro. ¿Y qué te parece? ¿A la oscuridad o a los bichos quizás? Bueno, soy yo. Tranquilo, soy ¿Eras yo. vos? Sí. Sí, Ah, tranquilo. te pusiste una sabanita. Sí, bueno. Ay, ¿eso qué es? ¿Un aullido? ¿Escuchás? Ah, no. ¿Un aullido? Sí, es un lobo. No, no es un lobo. Es un lobo, sí. Esteban, escúchame, Esteban, mirame, Esteban, mirame, por favor, te pido. Es mi celular. Mi celular. Es nada más es un tono de celular, es un volumen que le pones al sonido para que... Mucho. Bueno, no te preocupes, creo que lo puse para hoy, viste, la ocasión del hombre que viene el terror, ¿no? Mucho miedo. Bueno, no te preocupes. ¿Qué es eso? ¡Ay, tengo miedo! ¿Va a llover? Ah, no es un trueno, no. ¿Qué es? Mi celular también. Ah, vos también te pusiste un tono. Sí, Te copió, ¿no? Digo, yo me pongo un tono, vos también te pones un tono, digo, al final. Sí, Vamos vamos a ver. mandando mensaje y dice Que no va a venir. ¿Cómo no va a venir? No va a venir. Pero siempre la misma historia. No lo puedo creer. Yo tampoco. ¿Cómo la gente es irresponsable? Yo no lo puedo entender. Digo, uno se levanta 6:15 de la mañana para poder estar fresco para una entrevista y el hombre no viene. ¿Y ahora qué hacemos? Pero no, yo la verdad quiero tirar el celular a la cuneta. Y dejo una carrera. ¿Una carrera querés jugar? Sí. ¿Querés perder, digo? No, vas a perder vos. ¿Ah, sí? Es una carrera muy especial. Carrera marcha atrás se llama. A ver, ¿cómo es? Yo cuento hasta 3. El que llega último ¿Vale? Sí, ya sé cómo es. paga el mate. No, yo otra vez, yo. Sí. ¿Sabes cómo te voy a ganar Sin ahora? azúcar, ¿eh? Dale. 1, 1, 2, 2, 3. Ahí está. ¿Está bien? Sí, fue un incidente. Me duele. Sí, ya sé, pero ¿vos te estás tomando toda la sopa? Ay, ¿Qué? sí, pero bueno. Bueno, ya pasó. Pasado pisado. Vamos a seguir con la programación. Y ahora vamos a... Le agradecemos a los hermanos de ella de todas formas y seguimos con el programa, ¿verdad? Sí. Vos. Vamos a ver la agenda de la semana. ¿Acá te duele? Perdón, ahora te... Ay, Me duele. sí, me di cuenta, perdón. Llega la agenda de IPAC TV para que sepas lo más importante que pasó y que pasará. Y ahora sí, ya se terminaron las vacaciones y están todos en la escuela, ¿no? En realidad no sé por qué lo digo tan entusiasmada. Y ahora sí, ya se terminaron las vacaciones y están todos en la escuela, ¿no? Pero no se preocupen, porque en Paca Paca nos encargamos de que la diversión siga todo el año. El próximo 5 de agosto vamos a cantar y bailar en Almirante Brown con un nuevo festival de Paca Paca para sentir que las vacaciones son para siempre. No te olvides, nos vemos ahí. Y este 6 de agosto se cumplen 104 años de la muerte del famoso paleontólogo argentino Florentino Ameghino. A continuación, voy a leer una carta que nos hizo llegar un grupo de dinosaurios. Florentino Ameghino, nadie nos investigó tanto y tan bien como vos. En este aniversario de tu partida, queremos agradecer tu entusiasmo y profesionalismo para investigar a los dinosaurios de Sudamérica. Atentamente, los dinosaurios de Sudamérica. Realmente muy emotiva la carta. Nos sumamos y también le mandamos un gran saludo a Florentino Ameghino, el gran paleontólogo argentino. Y este domingo, decile a tus papás que te lleven sí o sí a otro festival de Paca Paca, a ver un partido de fútbol, a darle de comer a las palomas. No, a votar. El 9 de agosto se realizan las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nacionales, y en todo el país se va a votar quiénes serán los candidatos para las elecciones presidenciales de octubre. ¡Imperdible! No te olvides de pedirle a tus padres que te lleven, es un día de fiesta inolvidable. Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. ¡Qué
interesantes todas las propuestas de la agenda semanal, ¿no? Sí, que no voy a poder hacer. Ay, Aquiles, era para tanto si fue una pavadita. Me duele. Sí, ya veo que te duele, pero yo también me enganché el dedo acá y no hice tanto pamento. Me duele. Ay, pero ahora vamos a seguir con otra sección, ¿no es cierto? Sí, pero no sé cómo voy a poder. Si ahora no puedo escribir, no puedo cepillarme los dientes, no puedo... ¿Cómo voy a ir ahora con la profesora de baile? Ay, qué terrible, qué terrible. ¿Cómo seguirá tu vida de ahora en más? Anda y quédate un costadito. Sí. ¿Te ayudo? No. Déjame que te ayude. No, no me ayudes. Dios mío. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ya veo. Vamos con la profesora de baile. Vaya. Ay, ay, ay. Ahora se las tomo en serio, Si necesitas hielo, yo no tengo, pero voy a ir a la producción. Ay, 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 ay. Me duele. Ay, bueno, llegó el momento de aprender el baile de la semana con nuestra profesora experta en todos los ritmos. ¿Cómo estás, profesora experta en todos los ritmos? Mejor que usted, seguro. Ah. ¿Qué pasó? Bueno, primero, después, y después, clac. Es muy largo de explicar. Bien. Bueno, vamos entonces con nuestra entrada en calor. No, hoy estoy un poco sensible. Pero no importa así que... porque con alegría se puede. Así que como no tiene nada en las piernas, vamos primero con las piernitas y levanto una. Vamos, Aquiles, que usted puede. Levanto la otra. Muy bien, un poquito más. Y ahora los brazos. Bien arriba, más arriba los brazos. Muy bien. Me duele. Los bajo y respiro. Muy bien. Y ahora vamos con el baile de la semana. Me duele. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál es el baile de esta semana? El baile de la lluvia. Pero... Música, por favor. ¿Que hay gotitas? 1, 2, 3, va. Cae la lluvia, me pongo el piloto. Me gusta que caiga el agua en mi rostro. Vamos, cae la lluvia, me pongo el piloto. Me gusta que caiga el agua en mi rostro. Y abre el paraguas. Y una porque vez si más, no nos mojamos. hay Me van a paraguas. mojar las vendas. Cae la lluvia, abre el paraguas. me pongo el piloto. Me gusta que caiga el agua en mi rostro. Y me lo seco. No me lo seco porque y la lluvia es imaginaria lluvia, y tenemos techo. paraguas. Me pongo Digo, el tenemos piloto. aunque estamos adentro. Y Aquiles, abro el una vez más, paraguas para no entonces. mojarme las vendas y salto el charco. Bueno, un aplauso Y- para Aquiles que pudo hacerlo Y porque cae vino el viento y se llevó todas las nubes y terminó la lluvia. cae Muchísimas la gracias, lluvia. sigan ensayando, ¿eh? Pongo el piloto, salto el charco y que el rostro. Ay, me duele. Ay, cae la lluvia. Me pongo el... Ay, Aquiles, ¿de verdad? ¿Una venda en la cabeza? Me duele. Sí, ya veo que te duele, pero con la profesora de baile te moviste lo más bien. Es que yo soy muy profesional. Ya veo, ¿estás bien? Sí. Como dijo una naranja, son los gajos del oficio. Son los gajes del oficio. Buenísimo el baile con la profesora. Aquiles se movió muy bien. Pareciera que estaba intacto, sanísimo, dispuesto. Pero ahora seguimos con más programa. ¿Con qué, Aquiles? ¿Con qué? Vamos a... Contale, gente. Ahora vamos a seguir con algo que nos gusta mucho. ¿Cuánto nos gusta? ¡Un montón! Los videos de los chicos. A ver. Ahora no me digas que es culpa mía. ¿Todo te golpeaste solo? Me duele. A ver, mostrame. ¿Qué tenés? ¿Este fue? A ver. Perdón. Hay que entablillar. Gente divertida, la ropa tendida. Allí van, en coches, modelos forroches. Mírenlos, qué risa. La pobre
Camisa está muy cansada, dando bofetadas al aire que va de aquí para allá. Doña Camiseta tiene una rabieta con su hijo mayor, Juan Repasador. Allá un pantalón baila el pericón con su bella esposa, la sábana rosa. Y uy, qué tragedia. Las hermanas medias, juntitas colgadas, están casi ahogadas. Por tan retorcidas se les va la vida. Sus novios, los guantes, lloran adelante. Sus lágrimas son con gusto a jabón. Caen despacito, formando un charquito. Gente divertida, la ropa tendida. Yo tengo una marmota que se llama Carlota. Le gusta la compota y rebota como una pelota. Un día la marmota me dejó una nota que decía que se iba porque nadie la quería, pero eso era mentira. Después se fue a la heladería donde trabajaba su tía, pero la arrestó la policía porque comía helado todo el día. En un pueblo de verdura se ha perdido un perejil. Lo buscan con una lupa, 2 cebollas y un ají. Mostraban preocupación los ajos de la región y los nabos con tristeza se agarraban la cabeza. ¡Ay, perejil, perejil! Un zapallo vagoneta alquiló una bicicleta y un tomate parlanchín lo buscó en monopatín. El barrio de las ciruelas decidió no ir a la escuela. La berenjena y su socio no atendieron su negocio. ¡Ay, perejil, perejil! Después de andar los cajones y revisar los rincones, encontrarán un mensaje con la noticia del viaje. Siempre ha sido mi ilusión viajar por el mundo entero. Les dejo verdes saludos, Perejil el mochilero. Como siempre, maravillosos los videos de los chicos. Ay. Siempre nos sorprenden con cosas nuevas. Ay. Cada vez hay más y eso nos alegra muchísimo. Ay. Aquiles, ¿me vas a dejar presentar? Me duele. Sí, ya veo, pero no puedo hablar. Hagamos una cosa. Si te portas bien, tengo para vos. ¡Ay, sí! ¿Te vas a portar bien? Sí. ¿Me lo prometes? Sí. Toma, agárralo. Casi. Agárralo. Bueno, yo te lo doy. A ver, abra la boca. Grande. Así. Me vas a chupar la mano. Ahí está. Y seguimos con más programas. Lo que se viene ahora nos va a dejar sorprendidos. Son los otros programas que tenemos en Paca Paca. Vamos a verlo. Ay, le duele. Ah, chica y todo. Una melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, Paca, juntos somos el motor de la imaginación. Tiempo de jugar, hora de inventar, algo nuevo está por comenzar. Una melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin.
somos el motor de la imaginación. Exploración, descubrimiento. Paca paca para mí, paca paca para vos, de alegrías, de contexto y todo diversión. Paca paca para mí, paca paca para vos. El poder de la imaginación. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Juntos somos el motor de la imaginación. Escúchame, hablé recién con el doctor y no es tan grave lo que te pasa. Igual se olvidó el estetoscopio, así que yo voy a corroborar que esté todo bien, ¿dale? A ver. Esto es muy grave. No escucho nada. Ah, no, el corazón está del otro lado. Sí. A ver. Por acá todo bien. Ahora la pancita. Muy bien. A ver acá. Inteligente. ¿Acá? No. Excelente la programación de nuestro canal. ¿A vos qué fue lo que más te gustó, Aquiles? Sí, ya sé que PAC TV, pero aparte. Sí, a mí también me gustó mucho eso, ¿eh? Es el mejor. ¿Y ahora con qué seguimos? Modula un poquito más, así te entienden en casa. Seguimos con el oráculo. Vamos a verlo. Muy bien. Futuro. Bienvenidos al oráculo de PAC TV. Como siempre, vamos a ver el futuro. En esta ocasión será con mi zapato. Este zapato es muy especial, es un talle 36, muy bonito. Y en realidad es tuyo, Flor, es el que me prestaste el otro día para la fiesta, pero hoy lo traje para adivinar el futuro. El zapato adivinador nos dice que aquellos que van caminando a la escuela tienen que tener mucho cuidado porque se pueden cruzar con una cáscara de banana. Y en vez de caminar van a llegar patinando. ¿No es cierto? Sí, es cierto. ¿Qué más nos dice? Aquellos que viven al noroeste del país, como el zapato indica, van a recibir un chiste muy gracioso. Ese de la escalera que... ¿Cuál decimos? No se lo voy a contar porque lo van a escuchar en el futuro. Y por último... 1, 2, 3, 4 de la tarde. Aquellos que sean cuartos en la fila antes de entrar al colegio van a ser los elegidos para izar la bandera. Y va a ser un momento muy especial y se van a divertir mucho. Y esto fue lo que nos dijo el zapato adivinador en el oráculo de PAC TV. Ay, viste, Aquiles, que no era para tanto. Me dolía. Sí, ya sé, pero el médico dijo que estabas bien. ¿Cómo te sentís ahora? Oh, la verdad me siento bastante bien. Ay, ¿viste? Es que tenés que tomar más la sopa, dormir bien, Bueno, descansar. está bien. Mejor vamos a despedir esta nueva emisión de... PAC TV. El semanario de noticias. Aquí en Paca Paca. Y como siempre nos vamos... ¡Con la banda! ¡Vamos con ellos! Uy.
Ay, me parece que sigue un poco sensible mi brazo. No pasa nada. ¡Pulseada! No, 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 no.